Muchas gracias. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, queridos hermanos, y continuamos conociendo las aleyas de Suratul Fajr. Hemos llegado a la aleya número 5. 15, la última aleya que vimos, la aleya número 14, hemos explicado Inna Rabbaka la bil mirsad, que Allah está al acecho y que si nosotros realmente estuviésemos conscientes constantemente de que Dios nos está viendo, de que Dios está preparado incluso, no solamente para ayudar al ser humano, para premiar al ser humano, también para aleccionar al ser humano. El castigo es una realidad. Sabemos que el castigo es parte de la misericordia de Dios, ya lo hemos explicado, es el sacudón para que el ser humano vuelva al camino recto. También a veces es un ultimátum y otras veces es un castigo porque realmente ya la persona o el grupo o la comunidad no llegaron a comprender en el dunya quién era el Señor, y además hemos explicado que cuando la persona oprime a los demás, cuando se toman los derechos de los demás, Dios es muy fuerte en el castigo, sobre todo con los opresores, con los grandes opresores, y que en el Sagrado Corán puso algunos ejemplos de algunos pueblos que habían tenido cierta civilización, cierto desarrollo muy importante, cierto poder en la tierra, y sin embargo fueron pulverizados. ¿Por qué? Por hacer oprimir a la gente y ser injustos con los otros seres humanos y con Dios, por supuesto. De distintas formas, ¿sí? De distintas formas, y cuando Dios quiso. Es decir, Dios siempre está preparado también para el castigo y para dar un castigo severo en este mundo. Por eso el ser humano tiene que estar consciente de ambas cosas, de que Dios nos está mirando y de que Dios también, que es el dueño del universo, puede en cualquier momento ya bajarnos el pulgar, ¿no? Como se dice, y nosotros sin Dios o sin, la satisfacción de Dios hacia nosotros, no somos nada, realmente. Tenemos que saber eso, que cada paso que vamos a dar en la vida, tenemos que tener la satisfacción de Dios. Por supuesto que no estamos diciendo que Dios va a castigar al ser humano severamente por un error que, ¿sí? Aquí, justamente, esta ley ya viene después de hablar de gente como la gente de Ad y de Zamud. Entonces, esta amenaza y también este recuerdo, ¿no? Porque hemos dicho que si bien esto se lo está comentando al profeta, sin duda, porque dice Inna Rabbaka, ciertamente tu Señor, la visa al Masir, la visa al Mirsad, perdón, la bil Mirsad, Dios Todopoderoso está, hablándole al profeta y hablándole a todos los seres humanos y a toda la humanidad a la que le llega el mensaje del Sagrado Corán. Entonces, lo tenemos que tomar de esta forma. Muy bien. Dicho esto, como para recordar dónde dejamos, continuamos con esta ley que dice فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Es la aleya número 15 que tenemos en pantalla. Muy bien. En cuanto al hombre, dice, cuando su Señor le prueba con un ne'ma, con una aventura. Dice, le honra a Dios y la gracia, y dice, mi Señor me honra. ¿Sí? El ser humano, cuando, recibe algo bueno de Dios, agradece y le honra,
Pero tenemos que saber que también es una prueba divina todo lo que Dios nos da. Y así como hay pruebas divinas, pruebas de parte de Dios, que vienen como una merced al ser humano, como un regalo, por ejemplo, nos puede probar con el dinero, con la belleza, con la salud, con la buena salud, digamos, con el poder, con el estatus, con el respeto que tenga la gente. Todo eso también es una prueba, a ver qué vamos a hacer con eso. Una persona con mucho dinero, por ejemplo, puede convertirse en un gran opresor, o puede ser una persona que ayude con eso, que dé oportunidades, que dé trabajo, en fin. Cada uno con todo lo que va a tener en este mundo va a estar siendo probado. Entonces dice, cuando llega de esta forma la prueba de Dios, ¿sí? En una forma aparentemente positiva, entonces el hombre va a decir que Dios, tú me has honrado, mi Señor me honra. Pero continúa diciendo en la aleya siguiente, es todo un tema que viene hasta la aleya 20, dice, pero cuando le prueba con una adversidad, ¿sí? Entonces, bueno, el ser humano acá va a cambiar la actitud. Cuando le escatima la gracia, cuando, digamos, las mercedes que tiene vienen en menor, digamos, no calidad, sino en menor cantidad, dice esto, entonces el hombre dice que Dios me está afrentando, me está humillando, está en contra de mí. Eso pasa mucho en nuestra vida, ¿vieron? Nosotros a veces, cuando somos agraciados, y a veces, ojo, que cuando no podemos hacer algo con esa prueba, cuando nuestra debilidad es mayor que nuestro control de nuestro ego, de nuestros deseos, la bendición real es la pobreza, la falta de poder, porque con ese poder y con esa, digamos, con ese dinero, con esas posibilidades podemos llegar a caer en grandes pecados. Entonces, muchas veces, y esto es algo individual para cada persona, que se entienda bien, muchas veces es una misericordia de parte de Dios que no nos lleguen digamos, las cuestiones materiales que deseamos en este mundo, incluso la salud. Muchas veces es mejor para nosotros, por nuestro propio nafs, por nuestro propio ego incontrolable, que estemos, digamos, con lo justo y necesario, ¿no? Porque si nos dan un poquito más o un poco de poder o lo que fuere, puede ser que en realidad va a causar un castigo para nosotros. El hombre tiene que aprender, como dijo el Imam Ali alayhi salam, a no ser esclavo del dunya, a que el dunya no lo posea a uno. No se trata de tener bienes o no, sino de que si se los tiene, esos bienes no nos posean a nosotros. Y nosotros somos los que mandamos sobre esos bienes. ¿Qué significa esto? Que nuestro propio ego está controlado. Entonces la persona, cuando controla su ego y, por ejemplo, recibe de parte de Dios una merced, una misericordia, como tener poder, tener dinero o lo que fuere, la persona va a actuar bien con eso. Pero si no es una persona que no ha controlado su ego, es una persona que, vieron que hay muchas personas así, que digo, son humildes, cuando son gente pobre, por ejemplo, se mantienen humildes, siempre se juntan con los demás que son como ellos, defienden a los que son como ellos, pero cuando se les da un poco de dinero, un poco de poder, ya creen que son mejores y no saludan al vecino, ya no ayudan a nadie, no lo miran al otro, lo miran por arriba de los hombros. Entonces, muchas veces, justamente, la ausencia o la merma, como dice la ley, ¿no? Del risk, del sustento o lo que fuere, ¿no? El sustento en todo sentido termina siendo mejor para el ser humano. Entonces, siempre es una prueba, en definitiva, ¿no? Cuando el ser humano recibe una prueba, como lo es
digamos, el aumento de hacienda, de hijos, de belleza, de salud, de lo que fuere, el ser humano dice, Dios me está honrando, Dios me quiere, ¿sí? Miren cómo me quiere Dios. Pero cuando merma esa ayuda de parte de Dios, o esas mercedes de parte de Dios, el hombre que dice, Dios me está humillando, Dios me está afrentando, Dios me abandonó, no me quiere. Acá, bueno, nos va a decir, nos va a dar una receta, digamos, de cómo entender todo lo que viene de Dios, y que todo lo que viene de Dios siempre es bueno. Entonces, la ley que sigue dice calla, ¿sí? Ese calla es no rotundo. Ballá tukrimuna al yatim. No, dice que va. No habéis, porque no honras, o no habéis honrado al huérfano, ¿sí? Ni os estimuláis mutuamente en alimentar al pobre. Calla, ballá tukrimuna al yatim, walá tahadduna ala ta'amil miskin. Y no os motiváis, como dijimos, mutuamente a dar el alimento al pobre, al menesteroso, al misquín, el que está realmente, digamos, en una necesidad profunda. Y además de eso, وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. Dice, y os coméis, devoráis, como dice muy bien la pantalla, el alimento o la herencia, dice, ¿cómo se dice? De esta manera, con un apetito insaciable, muy bien, como dice allí, de una manera voraz, digamos. Y además de esto, o sea, de lo que está hablando acá es la herencia del huérfano también, cuidado. Las personas que tienen a cargo el dinero, la administración de los demás, de los de huérfanos, y la devoran. Y tienen una codicia insaciable. A ver, ahí está, muy bien. De esta forma insaciable. Ahí. La que sigue. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. Amáis la riqueza con un amor desaforado, exactamente. Calla, la que viene, la que sigue, bien. Pero no cuando la tierra quede totalmente allanada y venga tu Señor y los ángeles puestos en filas sucesivas. Hasta ahí nomás. Muy bien. Entonces, para hacer un resumen de estas aleyas, el ser humano es fácil que caiga en los grandes pecados. El ser humano siempre, así como Dios, dijimos, está al acecho, el ser humano o el nafes el amara, bisú, esta parte del ego del ser humano que siempre está dispuesta a ordenarle hacer el mal y a satisfacer sus deseos como sea, también siempre está al acecho. Entonces nosotros como seres humanos, para convertirnos en verdaderos seres humanos, que no somos animales, que no caemos en las pasiones animales, que no vivimos según las reglas de la selva, en donde todo vale, digamos, para un animal que tiene hambre, obra por instinto, va, asesina, mata, se llena de sangre, mata a las crías, se las come. Bueno, nosotros, el ser humano, cuando no controlamos nuestro ego, no somos tan diferentes. Hacemos lo mismo, pero de una manera más civilizada.
quizás no salimos, quizás, porque no es la mayoría el que lo hace, pero también mucha gente cae en crímenes para quedarse con dinero que no le corresponde, con digamos, casas o lo que fuere. Pero, digamos, el ser humano tiene esa capacidad del matar. Cuidado, a esto queremos llegar. Entonces, otros no, otros quizás no matan, pero sí se quedan con lo que no les corresponde, con el dinero del huérfano, le niegan la ayuda al pobre, castigan, incluso maltratan a sus empleados, etc. Bueno, todo lo que puedan llegar a ser, digamos, lo podemos comparar con estas actitudes de los animales, ¿no? El ser humano real, el ser humano que está conectado con Dios, el ser humano que reflexiona ante cada cosa que va a hacer, piensa y después habla, piensa y después ejecuta, entonces no va a hacer ninguna de estas cosas. Por lo tanto, estos son comportamientos animales, ¿sí? Entonces, el ser humano, digamos, tiene que saber que siempre debe estar atento, tanto en las mercedes que llegan, como a veces en la merma del sustento, y no caer ni en la desilusión ni en la desesperanza. Siempre entender, saber que uno debe esforzarse por todo, pero que cuando las cosas a veces no llegan o no llegan como uno quiere, muchas veces estamos en este mundo, ¿cuánto tiempo? 70, 80 años, 90 años. Nos espera una eternidad. Muchas veces la gente se olvida de eso. No me sale nada en este mundo, no me sale nada en esta vida. Yo lucho toda la vida para ser rico y no puedo. Hay que reflexionar a veces. Si yo fuera rico realmente, seguiría siendo creyente, seguiría rezando, seguiría visitando a los pobres, seguiría hablando con el vecino, o me mudaría a un barrio cerrado para no saludar a nadie. Tendría guardias. ¿Cómo sería yo? ¿Qué haría? Y después otra cosa en la que hay que reflexionar también, muy importante. Lo más importante de todo. ¿Cuánto va a durar todo eso? 30 años más, 50 años más, 60 años más hasta que me muera. ¿Y después qué? Si no hago las cosas bien durante esos 50 o 60 años en donde voy a disfrutar de todo lo que Dios me da. Pero quizá lo disfruto mal, ¿sí? Lo disfruto con un pensamiento y con un espíritu del dunya, de este mundo, mundanal. Entonces, después, ¿qué va a pasar en la eternidad? Sin embargo, cuando uno piensa en la eternidad y en actuar correctamente en este mundo, con lo que Dios nos dio, por supuesto, esforzándonos por mantener a nuestra familia, porque es parte también de las obras buenas, esforzándonos por mantener a nuestra familia, porque nos pasan necesidades, de todo cubierto, digamos, pero sin tener una ambición grande. Bueno, Dios nos puso en este lugar. No, eso no se llama conformismo, para nada. No es conformismo porque uno está realmente pensando y preocupado y lleva su tiempo también en el otro mundo, en el ájira. Entonces, la persona cuando piensa en el ájira y dice, bueno, yo en estos 40, 50 años más que voy a vivir, inshallah, porque no sabemos tampoco, en vez de esforzarme tanto en soñar con la Ferrari, con no sé qué, no, alhamdulillah, todos los días tenemos un plato de comida, tenemos un techo, alhamdulillah. Entonces vamos a preocuparnos por los palacios en el otro. Ni siquiera los palacios, en realidad el creyente se preocupa por la satisfacción de Dios, el liqa'ullah, el encuentro con Allah. Pero, si vamos a pensar un poquito en material, bueno, pensemos en aquello que perdura, que es para siempre. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى, dice el Corán. La otra vida es mejor y más duradera. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que ver tanto las mercedes que Dios nos da en cuanto a lo material, etc., como a veces la merma de esas mercedes. Bueno, es una molestia, es un palo en la rueda. A mí esta semana, justamente, en lo personal, me pasó tener que hacer un gasto muy, muy grande con algo que se averió, que se rompió, que había que arreglar, y uno dice, oh, esto me mató, 3, 4 meses voy a estar ahí pagando deudas. Bueno, pero son cosas que vienen, y uno las tiene que recibir, ¿sí? No tiene que pensar, ahora Dios me abandonó, no.
Dios no te abandonó. Es más, en mi caso, yo digo, Dios no me abandonó, al contrario, me está ayudando, alhamdulillah, puedo resolver este tema, de alguna forma o de otra. Entonces, siempre en ese sentido, tenemos que acordarnos de esa ley, ¿no? Dios nos enseña que todo lo bueno viene de Él, todo lo malo viene de nosotros mismos. Una sadaqa que no dimos, un pobre al que no le prestamos atención, cuidado. Esas son las pequeñas cosas que en nuestra vida a veces también nos traen algunas desgracias. Muy bien. Entonces, el Sagrado Corán también dice al respecto, y cuando agraciamos al hombre, se vuelve ingrato y jactancioso. En cambio, cuando el infortunio le azota, he aquí que no cesa de suplicarnos. Cuando agraciamos al hombre con nuestra misericordia y luego le privamos de ella, él aquí desesperado e ingrato. Muchas veces también lo que sucede es esto, es que la persona cuando recibe las mercedes, peor aún, se olvida directamente hasta de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando viene un infortunio, no para de hacer súplica. Es el momento en el que su frente conoce el suelo, se prosterna. Te pide a Dios. Dios, rescátame de esta situación. Pero cuando Dios lo rescata, vuelve a su estado normal de alta. Por eso tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Muy bien. Las últimas aleyas que hemos hablado también nos muestra de dónde viene la cuestión de la merma de las mercedes, perdón. Y nos habla de algo que, como siempre señalamos, es muy sensible, tanto para el Corán como para el mismo profeta del Islam, que es la cuestión del pobre y la cuestión del yatim, del huérfano. Dice que va, pero ¿por qué no honráis al huérfano? No os estimuláis a alimentar al menesteroso, ¿no? Digamos, tahadduna, de tahaddun es esto, es mutuamente. A alimentar al menesteroso, al pobre, a la ta'am el miskin. Miskin es la persona que vive de una forma miserable. Este tahaddun viene de had, es estimular, ¿sí? Alentar. ¿Vieron cuando, digamos, una misma sociedad siempre está haciendo esta propaganda, si se quiere, de que hay que ayudar al prójimo, de que den en la causa de Dios? Nosotros acá en Occidente no vemos mucho esto, salvo algunas campañas que se hacen una vez por año, antes de Navidad, no sé. Pero realmente en el mundo islámico que uno, alhamdulillah, tuvo la suerte de vivir, se ve mucho eso, muchos carteles y cosas que incentivan a la persona a hacer ayuda social. Y también hay grupos y hay, digamos, entidades, fundaciones, grandes fundaciones, que se dedican a eso y que la gente sabe que pone el dinero ahí y eso llega. Entonces una sociedad sana es la que se encarga de los pobres y sobre todo de los huérfanos. Muy bien. Y como hemos dicho, el Corán habla mucho de que el huérfano, del lugar que tiene el huérfano, los hadices, y el huérfano sobre todo no debe ser humillado, ¿sí? El huérfano no debe ser humillado. El huérfano que ha perdido su madre, su padre, debe encontrar el auxilio, el socorro en las personas que quedan, ya sean sus parientes o no. Es muy importante eso. Por eso en el Islam se enseña no solamente la cuestión de alimentar al huérfano, de darle comida al huérfano, no, de alimentarlo, de educarlo, de darle amor, de honrarlo, de respetarlo. Más si era, por ejemplo, huérfano y sus padres eran mártires, darle un grado de importancia muy grande.
El Corán le da un grado de importancia excelso al huérfano. Por eso nosotros como sociedad también tenemos que aprender eso. El lugar del huérfano es muy importante. Si queremos realmente corregir y mejorar nuestra relación con Dios, entonces tenemos que prestar atención a los niños que quedan huérfanos. Muy importante eso. Muy bien. Entonces hay un hadiz con respecto a esto de darle amor, sobre todo a los huérfanos. Del Imam Sadiq alayhi salam, que dice: todo aquel que acaricia a un huérfano recibirá en el Yawmul Qiyamah, dice, luces de acuerdo al número de cabello que haya acariciado del niño. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver en estas sociedades en donde la sociedad no está conectada con Dios, no hay, digamos, un compromiso, una fe, una seriedad en cuanto a la creencia de la vida en el otro mundo, ¿no? Vemos que es todo muy así nomás. Entonces vamos a ver que en los lugares, por ejemplo en Buenos Aires, en Retiro, ¿sí? En los lugares donde bajan los micros, en los lugares donde, digamos, hay turistas, en estos lugares. Recuerdo en Brasil también una vez, el primer paso que di, digamos, afuera de un auto, venían muchos niños. Yo era chico, era un niño también, y yo me asusté porque habían todos niños que venían y pedían dinero y esto. Y yo no había visto eso todavía, era muy chico, y me quedó grabada la imagen. Y bueno, la imagen que todos tenemos en nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, de esos niños descalzos, esos niños flacos, esos niños con las ropas destruidas, sucios, abandonados totalmente, muchos que caen en la droga. Y todo eso porque la sociedad realmente permite que un niño esté en esa situación. Entonces es una sociedad realmente enferma la nuestra. Pero el musulmán no debe ser así. El musulmán debe recordar eso. El Corán nos dice que no maltratemos a los huérfanos. Una orden coránica. Muy bien. Y también otras cosas que nos habla el Sagrado Corán es que la persona cuando se desatiende de los huérfanos directamente no tiene fe. Por eso decimos una sociedad sin fe también. El Corán dice que aquel que, digamos, tiene opulencia, tiene dinero, y no estimuló a alimentar a los pobres, digamos, a hacerse cargo de las necesidades de la gente, es porque no creyó en Dios. Sencillamente, de esta forma. La persona que realmente cree en Dios tiene el corazón blando, no aguanta las injusticias, y realmente ver a una persona menesterosa, un pobre, un niño huérfano en la calle, es una tragedia, realmente. Y llegamos a la ley número 19. Ahí está, muy bien. Ahí está. Wata'akulu, muy bien. Turata aklamma, muy bien. Y devoráis la hacienda con un apetito insaciable. Y viene hablando de la herencia del huérfano, especialmente. Este término que utiliza al final, lamma. Esto lam significa sumar, reunir, juntar. Aquello que es ilícito mezclarlo, juntarlo con lo lícito. Entonces, por ejemplo, las personas que se quedan con lo que le corresponde a los demás y lo juntan con su propio dinero, que quizás es lícito, de una manera así, digamos, como dice en la misma pantalla, insaciable, ¿no? Y creen que realmente están haciendo bien. Bueno, esto está condenado por el Sagrado Corán. Acá esta ley habla de tres cuestiones. En principio,
de esto que estamos diciendo, que es aquellos niños, por ejemplo, ¿sí? Que, digamos, quedan desprotegidos y, digamos, tienen una herencia y toman de esa herencia o no le dan lo que corresponde, o las mujeres viudas, por ejemplo, que quedan desprotegidas. Y esto viene de la época de la Yahilía, porque en la época de la Yahilía, de la ignorancia, antes de la venida del Islam, ni las mujeres ni los niños heredaban, sino que los merecedores de herencia eran aquellos que podían ir a la guerra, aquellos que podían luchar. ¿Sí? Por eso también ese hincapié en la cuestión de la herencia en el Sagrado Corán. Muy bien. El segundo punto es el no hacer caridad con los parientes cuando se recibe una herencia. Dice que esto en la época de la Yahilía, dice que tenían esta costumbre, que si recibían una herencia de alguien, no ayudaban a nadie con ese dinero, se lo quedaban, lo sentían como propio y ni siquiera los parientes ayudaban. Entonces, como sociedad, imaginémonos que si aquello que vino de arriba, como quien dice, no lo entregaban, lo que ellos hacían con sus propias manos, menos todavía. No era una sociedad caritativa. Y tercero es consumir la herencia de los huérfanos, de los niños, respetar el derecho de propiedad de un niño, respetar la debilidad que tienen los niños. Y esto, bueno, constituye un gran pecado en el Islam, y nosotros si vemos, ya lo hemos explicado esto, que en la época de la Yahilía, de la ignorancia, no se tenía un respeto especial por los niños en general. Ya no estamos hablando del huérfano, sino del niño en general, no tenía ningún tipo de respeto en la sociedad preislámica, y ellos le daban mucho valor a la persona cuando llegaba a la adultez, a la vejez, si fue un gran guerrero, si fue un gran comerciante, alguien con éxito, más todavía. O sea que el ser hombre, el ser anciano, el ser árabe, para los mismos árabes, era algo muy de valor, digamos. Y por el contrario, los niños no valían nada, la mujer no valía nada. Los libres, el hombre libre, el esclavo, ellos tenían mucho rechazo y mucho maltrato para con los esclavos. Por eso el Islam viene a romper con todas esas ideas falsas de la gente y de ese pueblo en aquella época. Y entonces el primer musulmán fue un niño, la segunda persona musulmana fue una mujer, y la tercera persona en aceptar el Islam fue un esclavo liberado, fíjense. Estamos hablando de Imam Ali alayhi salam, que era un niño de 10 años, de Khadija al-Kubra alayhi salam, y de Zayd bin Thabit, hijo adoptivo del profeta alayhi salam. Muy bien. Y por último, llegamos a la bella de el mala hubban jam. Dice, y codiciáis de una manera, o queréis o amáis los bienes o la riqueza, como dice ahí, con un amor desaforado. Es decir, lo que está diciendo acá es, ustedes son unas personas mundanas con amor al mundo, no les importa de dónde juntan, si es halal o haram, ustedes solamente tienen amor por los bienes, no tienen el más mínimo cuidado, el más mínimo reparo de saber o tener certeza de dónde vienen esos bienes. Da lo mismo si es por no ayudar al pobre, si se lo sacaron del bolsillo de un yatim, de un huérfano, si lo ganaron de forma lícita o ilícita. Ese amor, digamos, por el dunya, ese amor por lo material, es lo que aleja al ser humano del recuerdo de Dios. El ser humano pierde su relación con Dios cuando deja entrar en su corazón el amor al dunya, el amor a los bienes. Ese amor a los bienes que es como un amor ciego, esa pasión, digamos, que no deja pensar al ser humano. Entonces ya no le importa si esos bienes son lícitos o ilícitos.
El Islam no nos manda a ser pobres, ¿sí? No estamos hablando de eso, no estamos, que se entienda bien el mensaje de esta clase, y de lo que dice el Sagrado Corán también, sino esta cuestión, esta ley ya nos aclara muy bien el tema. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, que aman los bienes de una manera desbocada, desaforada. Sienten una pasión por aumentar sus bienes y entonces su corazón realmente, en vez de tener a Dios, tiene a sus bienes nada más y vive para sus bienes. En un corazón en donde hay este ardor, esta pasión por juntar y juntar y juntar y juntar, no entra Dios. Ese es el tema. Entonces, para concluir con esta parte que hemos visto hasta hoy, el Sagrado Corán nos muestra que el hombre incrédulo va a fallar en 4 pruebas. La primera es el trato con el huérfano. Va a fallar en su trato con el huérfano, va a quedarse con sus bienes, va a maltratarlo. La segunda es, va a fallar en alimentar a los menesterosos, al misquín, al pobre, al necesitado. No le va a dar ningún tipo de importancia, no va a compartir nada de lo que tiene. 3, el consumo de la herencia ajena, ya sea por vías lícitas o ilícitas. Y no compartir también su herencia, como habíamos dicho, con los más necesitados, ni siquiera con el resto de su familia. Y 4, el atesoramiento de las riquezas, de los bienes sin límites, ocupando su corazón solamente con las riquezas, con las cosas materiales, con el mal, como dice allí, que son los bienes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nos fijamos, estas 4 pruebas, todas tienen un matiz económico. No sé si vieron, si ya se dieron cuenta. Y como sabemos, cuando el ser humano tiene lo suficiente para vivir, digamos, ya tiene asegurado el sustento, entonces puede estar tranquilo, puede adorar a Dios, puede, digamos, tomarse su tiempo para la reflexión, para el rezo, para la súplica. Pero la persona cuando está detrás del dinero siempre, entonces va a perder su relación con Dios, o va a mermar su relación. ¿Cuánta gente a veces dice, no, yo no puedo rezar horario porque en ese momento estoy atendiendo el negocio, y bueno, yo lo dejo después, lo hago qadá, lo hago de deuda, ¿no? Porque no, en ese momento no puedo. Y uno dice, pero no sos el empleado, no eres el empleado, eres el dueño del negocio. Entonces, no hay problema, puedes rezar a horario. Bueno, mucha gente a veces pierde esa relación con Dios, rezar a horario, hacer las cosas bien, justamente está en su control, poder rezar y todo, pero porque no están habidos de la avaricia, o sea, son personas que van detrás del dinero y no piensan en ese tema. Eso por un lado. Por el otro, las cuestiones económicas, como vemos, la cuestión de que estas pruebas tengan un matiz económico, tiene que ver porque lo económico también puede controlar mucho el nafs. La persona puede corromperse muy fácil a través de lo que son los bienes materiales o de lo que es incluso el cuidado de sus propios bienes materiales, aunque los haya ganado en forma lícita. La persona que, por ejemplo, es avara, pero bueno, es una persona que no juntó sus bienes de manera ilícita, sino que trabaja, hace todo bien. También cuando hay un tema de avaricia, esa persona puede ganarse el infierno incluso. Tenemos que tener mucho cuidado con
con las cuestiones económicas. Fíjense que al contrario, la persona creyente, el ejemplo, el modelo de persona creyente, de persona completa, perfecta, como es el profeta del Islam, también se destacaba en cuestiones que tienen que ver con lo material y lo económico. No solamente estoy hablando con la generosidad, con el prestar atención a los huérfanos, etcétera, sino que uno de las características más importantes que tenía el profeta del Islam y que reconocían incluso los enemigos y los incrédulos era que era Muhammad el Amin, era Muhammad el digno de confianza. ¿Por qué? Porque le dejaban el amana, le dejaban hasta los enemigos, las personas o las personas que no creían en su mensaje, le dejaban cuando tenían que irse de la ciudad sus bolsitas con monedas de oro y sus joyas y sus cosas que no querían que les roben de sus casas, se las dejaban al mismo profeta del Islam. Y una característica del creyente también es esa, que es confiable cuando se le dan bienes para que los administre o para que los cuide. Entonces, uno cuando quiere ser un verdadero creyente, debe tener mucho cuidado en estas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Entonces, repasamos esta última parte, que la conclusión de todas estas aleyas que hemos visto hoy, que son, entonces, estas 4 pruebas que Dios le pone, porque se acuerdan al principio que hablábamos de pruebas, o Dios puede probar al ser humano con las mercedes que le da, o Dios puede probarlo con la merma de esas mercedes, y después empieza a enumerar acá unas ciertas, digamos, ciertos puntos en donde el ser humano es débil, y sobre todo la persona que está desconectada con Dios, y habla de estos 4 puntos. El trato con los huérfanos, el alimentar al necesitado, el consumir la herencia ajena, ya sea del huérfano, de las viudas, etc., ya sea de forma lícita o ilícita. ¿Cómo puede ser lícita también? Bueno, vivir del huérfano también, en ese caso. Y también este amor por los bienes desenfrenados, el atesorar las riquezas sin límites. Bueno, hoy vamos a llegar hasta aquí y vamos a avanzar, inshallah, el día martes en nuestra próxima clase. A ver si vamos a llegar hasta el final, si Dios quiere. Déjenme ver si nos va a dar el tiempo. Puede ser que no. Yo creo que no. Nos vamos a necesitar 2 clases más, inshallah, para terminar con estas aleyas. Pero bueno, son aleyas que realmente nos hacen reflexionar mucho. Cuando se habla de esta manera tan fuerte, nosotros no tenemos que vernos lejos de esas situaciones. Lo más inteligente que podemos hacer cuando leemos el Sagrado Corán es sentir que siempre se nos está hablando a nosotros, hasta cuando nos está condenando al fuego por pecados que no hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestra vida todavía no terminó. Entonces no sabemos en qué pecados podemos caer. Lo importante, esto recuérdenlo mucho, es muy importante esto, creo yo que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Es como cuando hay un cartel muy grande que dice peligro, no pasar, o cuando se pone el semáforo en rojo, ¿no? Y uno va manejando y frena en el semáforo, no sigue de largo. ¿Por qué? Porque va a caer o va a chocar, o va a caer en un peligro, o algo va a pasar. Entonces, estas alarmas, estos castigos, esto que el Sagrado Corán señala de qué es lo que sucede o cómo son las personas que son avaras, maltratan al pobre o al huérfano, y cuál es el destino de estas personas, y cuál es el destino de los pueblos que se vanagloriaron, y de aquellos que tenían poder en el mundo y terminaron hechos puré. Entonces, cuando leamos estas aleyas, pensemos y memoricemos y hagamos de cuenta que Dios nos está hablando a nosotros también. Porque de hecho nos está hablando a nosotros. Cuidado, miren lo que sucede. Es como un semáforo en rojo, es como un cartel que dice pare, fíjese lo que va a hacer. Y entonces eso nos va a ayudar a no cometer
bíblico. Cuanto más leamos y conozcamos sobre el Sagrado Corán y más conectemos con el libro de Dios, más vamos a estar advertidos de a dónde nos pueden llegar a llevar nuestras propias acciones. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios nos bendiga mucho, inshallah.